Hola, estimados estudiantes, nos encontramos una vez más para revisar la guía número 7 del electivo de Física de Termodinámica. En esta oportunidad, mientras aparece la guía para ir revisándola, comentarles que vamos a hablar de una ecuación muy importante para los gases, que es la ecuación de estado. Esta ecuación está formada o aparece a partir de las leyes que ya hemos estudiado. Por ejemplo, acá tenemos la ley de Boyle, ¿cierto? De una transformación isotérmica, vale decir, a temperatura constante. Si yo tengo que el producto P por B, o presión por volumen, ¿cierto?, es constante, entonces, ¿cierto?, también puedo decir que en este caso la presión es directamente proporcional a la densidad del gas. Estoy haciendo un resumen, recordando un poco las leyes que hemos visto anteriormente. La ley de Charles, ya una transformación a presión constante, vale decir, una transformación isobárica, decimos que la constante es la razón entre el volumen y la temperatura absoluta. Recuerden que las temperaturas aquí siempre son absolutas, en Kelvin. Por lo tanto, ¿cierto? También tengo aquí que la relación entre la densidad y la temperatura es inversamente proporcional. O sea, a la medida que aumenta la temperatura, disminuye la densidad. Y según la ley de Avogadro, podemos decir que el peso molecular o la masa molecular de una sustancia o un gas en este caso es directamente proporcional a su densidad. De acuerdo a esto, vamos a construir la ecuación de estado de un gas ideal y vamos a decir lo siguiente. Si yo igualo todas estas proporciones que hay entre la densidad y la presión, la temperatura y el peso molecular, ¿verdad? Tengo esa expresión que está ahí. Densidad es proporcional, directamente proporcional, ¿cierto?, a la presión, al peso molecular e inversamente proporcional a la temperatura. Si reemplazo la densidad por esta expresión que dice masa sobre volumen, entonces la expresión me queda que la densidad, masa sobre volumen, es directamente proporcional a la presión por el peso molecular e inversamente proporcional a la temperatura. Si yo reordeno esta ecuación, ¿verdad? Me va a quedar P por B es igual a, perdón, es proporcional a masa por temperatura dividido por el peso molecular. Ahora, si la razón masa, peso molecular, que está acá en la ecuación, yo la reemplazo, ¿cierto?, por un valor llamado N o número de moles, voy a tener la expresión que está acá. P por B es directamente proporcional a N por T, ¿cierto? O sea, la presión por el volumen es directamente proporcional al producto entre los moles, el número de moles y la temperatura absoluta. Si agrego ahora una constante que voy a llamar constante universal de los gases, me quedaría una igualdad. Entonces me queda P por B, presión por volumen, es igual a N por R por T, moles, número de moles, por constante universal de los gases, por la temperatura absoluta. Esta es la ecuación de estado de un gas ideal. Y con esta vamos a trabajar hoy día. Entonces, vamos a analizar un poco las variables que están en la ecuación. Tenemos la presión, puede estar en atmósferas o en otra medida. El volumen puede estar en litros o en otra medida. N, el número de moles, no tiene unidad. R, la constante universal de los gases, que principalmente la vamos a utilizar en esta unidad, atmósferas por litro partido por mol por Kelvin. ¿Ya? La temperatura siempre tiene que ser absoluta. Recuerden que para obtener temperatura en Kelvin debo partir de Celsius. A Celsius le sumo 273 grados. Analicemos un poquito las ecuaciones. ¿Ya? Yo tengo aquí una igualdad, o sea, la presión por el volumen es igual en valor numérico a la multiplicación al producto de los moles por la constante por la temperatura. ¿Ya? Ahora, yo, ¿verdad?, no puedo dar indiscriminadamente valores, o no puedo tener valores de presión, volumen, moles y temperatura, porque la verdad que no estaría asegurando que la igualdad se cumpla. Por lo tanto, ¿cierto?, debo jugar con la presión, el volumen y la temperatura siempre. ¿Ya? Por otro lado, aquí abajito, ¿cierto?, si yo despejo la ecuación me queda esto, miren, la ecuación PV igual NRT, se puede escribir como PV partido por T, igual a NR. Y como yo sé que PV partido por T es una constante, entonces NR también debe ser una constante. ¿Eso qué quiere decir?
que yo puedo, ¿cierto?, encontrar esta otra expresión, que es presión 1 por volumen 1 partido por temperatura 1 va a ser igual a todas esas variables en la condición 2. Y esa se llama ley combinada de los gases, que también la vamos a utilizar más adelante. ¿Ya? A ver, aquí hay algo importante que decir. Si yo quiero encontrar el valor de R, lo puedo hacer multiplicando presión por volumen y dividiendo por número de moles por temperatura. ¿Ya? Pero aquí, ¿cierto? Tengo que encontrar el estado, ¿verdad? En condiciones normales, que se llama. Vale decir, si yo pruebo con una atmósfera 1 mol y 0 grados Celsius, ¿cierto? Debería encontrar un volumen en condiciones normales. Y acá está. Si tengo 1 mol con 273 grados Kelvin o 0 grados Celsius, ¿cierto? Y una atmósfera, entonces el volumen de ese gas, cualquiera sea el gas, va a ser 22,4 litros. ¿Ya? A eso se le llaman condiciones normales de presión y temperatura. 0 grados Celsius, una atmósfera, 1 mol y 22,4 litros. Y así se obtendría la constante universal de los gases. Ahora, ¿qué valor tiene esa constante? Si yo trabajo la presión en atmósferas, el volumen en litros, bueno, los moles son en cualquier unidad, es mol, y la temperatura en Kelvin, entonces voy a tener, ¿cierto?, 0,082. Esa es mi constante de los gases en esas unidades. Una cosa importante, el producto atmósfera-litro es una unidad de energía. ¿Ya? Ahora, si yo quiero expresar esta unidad en otro sistema, ¿verdad? Otra unidad de medida, por ejemplo, Newton partido por metro cuadrado por metro cúbico, Newton partido por metro cuadrado es Pascal, presión, y metro cúbico es volumen, entonces utilizaría, eso es un Joule. Newton partido por metro cuadrado por metro cúbico, eso me da Joule. Y eso es 8,31 Joule mol Kelvin. Fíjense que Joule también es unidad de energía como atmósfera litro. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice, una persona afirma que colocó 3,5 moles de un gas, que se comporta como un gas ideal, en un recipiente de 8 litros de volumen, y que una vez alcanzado el estado de equilibrio, la temperatura del gas era de 27 grados Celsius, su presión de 5 atmósferas. ¿Pueden ser correctos los valores obtenidos por esta persona? ¿Qué debo hacer? Bueno, como yo sé que la igualdad PV debe ser igual a nRT, entonces voy a multiplicar, ¿cierto?, el volumen por la presión, y ese valor debería ser igual a la cantidad de número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Acá abajo tengo lo siguiente. CD, 5 por 8, ¿cierto? Serían 40 atmósferas litros. Pero si multiplico nRT, tengo 3,5 por 0,082 por 300. Cambié la temperatura de 27 grados Celsius a Kelvin. Me queda 86 atmósferas litros. Por lo tanto, no se cumple la igualdad. ¿Qué es lo que está pasando? Que la cantidad de moles, en este caso, ¿cierto?, debe ser distinta. ¿Por qué? Porque si yo despejo, dejo los moles afuera y con todas las variables encuentro los moles, debería ser 1,6 moles y no 3,5. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo tengo la ecuación PV igual a nRT, ecuación de estado, y despejo presión, me queda nRT partido por P. ¿Qué es lo que sucede? Que nRD, ¿cierto?, debería ser una constante. ¿Ya? Número de moles, la constante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un volumen fijo, si mantengo un volumen fijo, la cantidad de moles no va a cambiar porque no estoy ingresando masa. Recuerden que los moles están relacionados con la cantidad de masa que tengo una sustancia, en este caso de un gas. R es una constante siempre, y el volumen es fijo, entonces todo lo que está en paréntesis se transforma en una constante. Todo lo que está en paréntesis, repito, es una constante. Entonces me queda P igual a constante por T. ¿Y eso qué me lleva? Me lleva a que mi gráfica es una constante. ¿De qué? De una constante, ¿cierto? De una transformación isocórica, es decir, volumen constante, de una condición 1 a temperatura 1 a una condición 2 a temperatura 2. Es una recta. Ya. Veamos los ejercicios. Dice, se halla que para que un gas contenido en un recipiente, el producto nRT vale 2,6 atmósferas litros. A. ¿Cuál es el valor del producto PV para el gas en tal estado?
Bueno, si yo sé que nRT es igual a PV, entonces debería ser también para PV 2,6 atmósferas litros. Adaptando el manómetro al recipiente se encuentra para el gas una presión de 2 atmósferas. ¿Cuál es el volumen del recipiente? Bueno, voy a despejar el volumen, ¿cierto? Yo sé que el producto P por V es 2,6. No tengo necesidad de utilizar toda la ecuación. Por lo tanto, ¿cierto? Voy a despejar el volumen y queda 2,6 dividido por 2, que es la presión, y me queda que el volumen es de 1,3 litros. Después, tengo este ejercicio, voy a omitir algunos más adelante porque son más sencillos. Con el que explique algunos solamente va a ser suficiente. Dice, una cámara o compartimiento, no comportamiento, ya como dice ahí, cuyo volumen es 0,15 metros cúbicos, contiene 480 gramos de oxígeno molecular, a una presión de 2 por 10 elevado a 5 newton por metro cuadrado, o sea, me falta el metro cuadrado ahí, debe ser pascal, ¿ya? A. ¿Cuántos moles de oxígeno existen en el recinto? Sí que sí, para calcular la cantidad de moles no necesito la ecuación de estado, ¿cierto? Porque por eso que dije que esta no me sirve esa expresión, sino que ¿qué voy a hacer? Voy a decir, peso molecular es masa partido por moles, entonces de aquí yo voy a despejar moles, masa partido por peso molecular. Entonces, ¿cierto? Si divido masa en peso molecular me da 15 moles. Con esa cantidad, ¿cierto? De moles yo voy a trabajar más adelante, porque me preguntan después, B, en la ecuación PV igual a NRD, cuando la presión P está expresada en newton por metro cuadrado y volumen en metros cúbicos, ¿qué valor se debe emplear para R? Bueno, lo que he mencionado delante, se debe utilizar el 8,31 Joule por mol Kelvin. C, ¿a qué temperatura absoluta se encuentra el oxígeno en el compartimiento? Bueno, voy a despejar la temperatura, ¿verdad? Conozco la presión, que es 2 por 10 elevado a 5. Conozco el volumen, que es 2,15, 0,15. R, ¿cierto? La constante de los gases va a ser 8,31 y los números de moles es 15. Si aplico esa ecuación, me da la temperatura absoluta de 240,67 Kelvin. Y en el D me están preguntando qué temperatura Celsius equivale a eso, sería menos 32,33 grados Celsius. Ya. Este lo vamos a saltar el número 3 porque ya hicimos uno parecido a los ejemplos que estaban más arriba. El número 4 me están pidiendo que ocupe la ecuación combinada de los gases, es decir, P1 por B1 partido por P1 es igual a P2 por B2 partido por P2. ¿Ya? Si yo pongo todas las variables en esta ecuación, como puse la letra B acá, ¿cierto? El volumen al despejarlo me da 60 litros. ¿Ya? En este ejercicio, ¿verdad? Yo también voy a determinar el número de moles dividiendo la masa por el peso molecular. 4 dividido en 32 me da 0,125 moles. Si lo aplico a la ecuación, ¿verdad? El volumen que obtengo son 2,798 litros. La verdad que ahí la respuesta que se daba estaba truncado el 8. El número 6 es similar, ¿cierto? Encuentro la cantidad de moles también de la misma manera, dividiendo la masa por el peso molecular y obtengo el resultado. En el número 7 dice calcule la masa de oxígeno si se tienen 590 litros a 20 grados Celsius y 5 atmósferas. ¿Ya? Bueno, ¿cómo obtengo la masa? Voy a reemplazar, fíjense que aquí yo reemplacé, en vez de colocar moles, N, coloqué masa partido por peso molecular, PM. Entonces desde aquí yo voy a despejar la masa que está ahí arriba como minúscula. Y al despejar me queda así, PB por PM, lo puse entre paréntesis para que se entienda que es peso molecular, partido por RT. Si reemplazo los valores, ¿cierto? La presión son 5 atmósferas, la cantidad de volumen es 590 litros, el peso molecular es 32, la constante de los gases 0,082 y la temperatura absoluta, ¿verdad? En Kelvin es 293 porque son 20 grados Celsius. Eso me da 3.929,07 gramos. Hay una pequeña diferencia con el resultado que se expresaba ahí arriba, pero está bien. Ya. Y acá, ¿cierto? Me están pidiendo que calcule el peso molecular de una sustancia. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hice? Primero yo determiné
qué cantidad de atmósferas tenía 765 milímetros de mercurio, y eso me da 1,0066 atmósferas, ¿ya? Y recordar que tengo ya 18 grados Celsius, y esos son 291 Kelvin. Si yo ocupo la misma ecuación de arriba, ¿cierto? Voy a despejar ahora peso molecular, y peso molecular va a ser igual a masa por constante de los gases, por temperatura absoluta, dividido por presión, por volumen. Si yo reemplazo todos esos datos, me da 49,8 gramos mol. Aquí las respuestas son 50,19. Si yo aproximo 49,8, también es 50 gramos mol. Deberían buscar ustedes en la tabla periódica de qué elemento se trata. Peso molecular, 50 gramos mol. Ya. Y estos dos últimos, la verdad que es cosa de aplicar las fórmulas, simplemente despejar. La primera me queda, ¿cierto?, despejado PV partido por Rn, la temperatura absoluta. Y el segundo, ¿verdad?, tengo que encontrar la cantidad de moles y me da, ¿cierto?, PV partido por RT. ¿Ya? Esta es la guía número 7, que tiene que ver con ecuación de estado de un gas ideal